Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de... Advertencia. Este capítulo contiene información no apto para todo público. Esta grabación está hecha con la finalidad de informar. Cada quien es responsable de escuchar este capítulo. Ecatepec, uno de los municipios de México más aterradores. Un lugar en donde muchos no se atreven a visitar por las cosas que han ocurrido en este lugar. Si bien parece ser un lugar más por el cual ser precavidos, dentro de sus calles y callejones guardan historias de crímenes y criminales verdaderamente despiadados. Una de ellas ocurrió el 2 de diciembre de 1991. Un mariachi que se dirigía a su casa por la mañana a descansar después de una larga jornada de trabajo, aunque con la vista cansada y la determinación de no detenerse por cualquier situación, vio un niño pequeño que deambulaba por la calle. Algo le parecía familiar en el rostro del niño, y es que se percató de que era el hijo de sus vecinos, Chávez López. Pero algo parecía extraño, ya que lo veía un poco sucio, como si hubiese jugado en el lodo. El niño se acercaba cada vez más hacia el mariachi y lo que pudo notar era que lo que traía encima no era lodo, sino que se trataba de sangre ya seca. Paralizado por lo que había visto en la ropa del pequeño, decide llevarlo a su casa con su esposa para ver qué podían hacer. Pero cuando llegaron a la casa del mariachi, todo estaba en silencio, un poco extraño y con una vibra desconocida, pues la casa de la familia Chávez se encontraba abierta. Rápidamente sospecharon que algo no andaba bien, ya que con el niño y su ropa ensangrentada, y luego la casa, ellos temían lo peor. Así que decidieron acudir a la seguridad del barrio, unos vigilantes que se encargaban de revisar quién entra y quién sale. Sin embargo, al ver un poco dentro de esa casa, se dieron cuenta de que este asunto les correspondía a la policía. Es así que los policías llegaron a la casa ubicada en la calle Volcán, en Jardines de Morelos, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos. Tras entrar al domicilio, estos no sabían cómo reaccionar ante lo ocurrido en la vivienda, ya que lo que encontraron era algo verdaderamente escalofriante. Una aterradora masacre se encontraba dentro de la casa de la familia Chávez. Toda la familia estaba dentro de la casa en la segunda planta, todos sin vida, excepto por el pequeño niño que encontró el mariachi. Dicho niño se llamaba Alejandro. El pequeño niño no sabía qué era lo que estaba pasando en su casa. Se encontraba en un estado de shock, siendo esta la causa del por qué no recordaba nada. Pero dicho niño fue clave para llevar a cabo una de las investigaciones más difíciles de ese entonces. Pero aún con los rumores que se esparcían dentro de la localidad, nadie sabía qué era lo que había pasado dentro de esa casa. Lo que causaba demasiada duda era el por qué habían asesinado a todos los miembros, menos a uno. Las cosas no iban nada bien para la investigación, ya que no había mucho por el cual investigar. Sin embargo, después de 3 meses todo cambiaría. Todo tomaba un sentido diferente cada que encontraban algo nuevo. Pero veamos, ¿quiénes eran estas personas? ¿Acaso se trataba de una familia normal o qué era lo que ocultaba? La familia Chávez estaba compuesta por 6 personas, empezando con la esposa Febe López, quien tenía ya una hija de un exmatrimonio. Esta hija se llamaba Lorena. Es así que cuando la pareja comenzó a vivir junta, el esposo Alejandro decidió adoptarla como hija propia. Pero como es de esperarse, tuvieron a 2 hijas más, que se llamaban Yasmín y Erika. Y 5 años después, tuvieron al pequeño niño, quien decidieron llamarlo Alejandro, igual que su padre. A pesar de todos los lugares en el cual podían vivir, decidieron quedarse en Ecatepec. Pensaron que tal vez en un futuro sería un lugar mejor, a pesar de lo que escuchaban o lo que sucedía ahí. Es así que comenzaron la construcción de la casa. Tal vez sea un punto clave, ya que la construyeron de manera extravagante, con acabados finos y de 2 plantas. Si bien parece una buena construcción adecuada para una familia, en Ecatepec comienzas a llamar la atención y la gente comienza a hablar.
no solo los vecinos, sino personas que quizás tenían otras ideas en mente. Pero, ¿cómo construyeron el lugar? ¿A qué se dedicaba la familia? Pues Alejandro, el padre de la familia, era dueño de 2 escuelas y su esposa Febe ayudaba a administrarla. Con eso te puedo dar una idea del por qué no es muy bueno que digamos el construir una casa llamativa en un lugar con mala reputación, sobre robos y asaltos. Agrégale un poco más que el esposo era un aficionado de los coches americanos, por lo tanto la familia contaba más de un vehículo en el lugar, pero no se los quedaba, sino que los revendía después. Pero el cómo es la gente en esta localidad, muchos de ellos se preguntaban de dónde sacaban tanto dinero para hacer una casa tan vistosa y grande como los autos que tenían. A pesar de lo que pensaba la gente, Alejandro era muy bueno para los negocios, haciendo que su patrimonio creciera, siendo una familia acomodada, pero acomodada en un mal lugar. Esto podría ser una pequeña pista del por qué el asesino no era Alejandro, ya que además de ser un hombre de negocios, era un padre y esposo protector, diciéndole a la familia que traten de no hacer contacto con los habitantes de la colonia, sobre todo con la niña, que era un poco más estricto sobre el hacer amigos o tener algún pretendiente, ya que aunque vivieran ahí, sus actividades eran fuera de Jardines de Morelos, diciendo que ellos no pertenecían a esa categoría social. Sin embargo, la hija mayor, Lorena, de 13 años, era la que más cuidaba a Alejandro, ya que comenzaba a crecer y sabía que comenzaría a tener varios pretendientes. Aunque la pequeña de 13 años no se sentía cómoda y se sentía presionada, sus padres se lo dejaron muy en claro: no hacer contacto con los demás. Y a pesar de que no se relacionaban con los demás, los vecinos y personas que los conocían de lejos veían que eran personas trabajadoras, personas que se levantaban temprano para realizar sus actividades, y nadie se metía con ellos, y ellos no se metían con nadie. Los tenían en una estima muy alto, aunque algunos con envidia. Sabían que no eran personas malas, pero de ahí el misterio del por qué los asesinaron. Solo se sabía un dato de lo que ocurrió del asesinato, y era que en esa noche la familia había estado en una fiesta. Es así que el 1 de diciembre toda la familia iba de gala, debido a que fueron invitados de una profesora por el cumpleaños 15 de su hija. Dicha profesora trabajaba en la primaria Rousseau, una de las escuelas que era dirigida por la familia. En la fiesta también se encontraba Salvador Galarza, un amigo íntimo de Alejandro. Todo iba normal. Bailaron, comieron y bebieron. Tiempo después decidieron regresar a casa, aproximadamente a las 10 de la noche. Salvador se ofreció a llevarlos en su auto hasta la casa de la familia. Al llegar solo se bajó la esposa y los hijos, mientras que Alejandro se quedó un rato más a disfrutar el momento con su amigo, y fueron a un bar, el cual recurrían mucho. Pero el dato que no sabían era que Alejandro era una persona que le gustaba coquetear con las mujeres, y se encaprichó con una de las bailarinas del lugar, y le propuso continuar la fiesta en otro lado, pero la chica tenía intenciones de ir mejor con su amigo Salvador. Entre tragos y tragos deciden irse a casa de Alejandro. Llegando a su casa, Alejandro se dio cuenta de que había olvidado las llaves, pero entre las copas que tenía encima, en lugar de tocar la puerta, decide trepar hacia el balcón que coincidía a las habitaciones de la planta alta, en donde ingresó, y fue rumbo a la habitación principal, en donde su esposa y su pequeño hijo se encontraban durmiendo. Ya cansado y mareado, decide acostarse con su esposa y su hijo para descansar, un sueño profundo. Pero dicho sueño no duraría mucho, ya que fue despertado por el agresor. Febe se encontraba amordazada y sus gritos de desesperación eran inútiles, ya que nadie los escuchaba. Alejandro y su esposa intentaron defenderse con lo que podían, pero tras las puñaladas del agresor, estos no podían hacer mucho más. Después de los esposos, las niñas fueron las siguientes en ser asesinadas. La hija mayor fue abusada para después acabar con su vida. Las otras 2 pequeñas estaban atadas y amordazadas, tratando de gritar, pero de igual forma todo fue en vano. Fue así que lo único que salió con vida esa noche fue Alejandro,
aunque con lesiones graves, ya que había recibido un corte en la axila y un gran golpe que lo dejaría inconsciente por un rato. Tiempo después, el pequeño reaccionó y lo primero que pudo hacer fue ir con sus padres, que intentaba despertar. Sin embargo, estos ya estaban muertos. Fue así que se dirigió al cuarto de sus hermanas, pero de la misma forma que sus padres, estas ya no estaban en este mundo. Entre el pánico y el miedo, no sabía qué hacer, más que salir de la casa por la puerta principal. Es entonces que el niño se encontró con su vecino el mariachi a las 8 de la mañana. El niño solo podía decir lo que veía, y le dijo a su vecino que su mamá lo operó un doctor, pero ella no despertaba. Es entonces que el mariachi decide buscar a su esposa para saber lo que había pasado. Tiempo después, llegaron los policías y comenzaron a revisar la casa. Al buscar en la planta baja veían que todo estaba en su lugar, descartando de que esto pudiera ser un robo. Revisando todo el lugar, deciden ir al segundo piso, y fue ahí que comenzaron a escuchar un ruido que provenía de la habitación principal. Sigilosamente se acercaron. Pronto llegaron a la puerta, comenzaron a abrirla, pero algo no los dejaba pasar. Aplicaron más fuerza y lograron abrir, encontrando la fuente del ruido, el cual era una televisión que se encontraba encendida. Pero en el suelo, los cuerpos desnudos y en un charco de sangre de Febe y Alejandro. Ante el silencio de la casa deciden revisar las demás habitaciones y efectivamente, la misma escena como el de los padres, y encontraron a las 3 hijas que fueron degolladas y con marcas de tortura severa. El misterio que albergaba la casa era enorme, ya que habían tantas interrogantes que llenaban la cabeza de los investigadores. Y junto con las pruebas periciales reunidas, que eran bastante escasas, buscaban el autor de dicha masacre. Y una de las pistas era la marca de un zapato con sangre sobre la cama de los padres, y el nudo con el cual estaban atadas las pequeñas era bastante extraño, ya que no era un nudo cualquiera, sino con el objetivo de que no pudieran escapar. Un nudo que solo saben hacer pocas personas. Y otra de las cosas clave fue que las cerraduras no habían sido forzadas, tanto de la puerta de la residencia que daba hacia la calle, como el de la entrada principal. Esto nos da una clave bastante grande, ya que Alejandro trepó el muro para poder entrar y no utilizó ninguna de las puertas. Es entonces que, uniendo las pistas en donde señalaban que no hubo algún indicio de robo o forcejeo de las puertas, concluyeron que el autor de la masacre era alguien que ellos conocían. Pero el gran reto fue el saber quién era esa persona que conectaba con la familia masacrada. Comenzaban a interrogar a varios vecinos del lugar y nada. Preguntaban si habían escuchado ruidos de forcejeos, pero nadie decía nada. Las cosas comenzaron a calentarse cuando le dieron la noticia a la hermana de Febe, ya que ésta estaba casada con el hijo del gobernador. Es entonces que la presión comenzó a recaer en los investigadores para que dieran con el asesino de Febe. Todos trabajaban duro por la presión del gobernador. Los investigadores entrevistaban y entrevistaban, pero nadie decía nada. Ante todo lo que estaba pasando y no llegaba a una solución, llamaron a un gran investigador y criminalista mexicano, el reconocido agente Camarena, para que les pudiera ayudar en el caso. Es así que cuando llegó a Jardines de Morelos, toda responsabilidad y tiempo recaían en los hombros de Camarena. El agente estaba decidido a cerrar el caso, cueste lo que cueste. Pronto Camarena volvió a entrevistar a la gente, pero no solo a los vecinos, sino a todas las personas que conocían la familia, tanto los profesores de la escuela de Alejandro como las amigas y amigos de cada uno de los integrantes. Fue así que Camarena descubrió algo interesante, ya que cuando entrevistaron a los profesores de la escuela en donde asistían sus hijas, decían que las niñas nunca se presentaban de manera formal o como ellos manejaban su estatus, e incluso se reveló que hubo diferentes problemas con varios profesores y el sindicato, haciendo que Alejandro despidiera sin remordimiento a varios docentes de su escuela. Pero no solo fue el asunto de la escuela, sino que tras más investigación y entrevistas, varios vecinos comenzaron a decir la verdad, como el que Alejandro tenía problemas y muchos eran por cuentas por pagar. Pero, ¿a qué deudas se refería la gente?
Pues uno de ellos fue que Alejandro contrataba gente para que trabajara en asuntos de construcción, tanto para la escuela y su casa. Sin embargo, casi al momento de finalizar el trabajo, Alejandro siempre decía que había un problema y corría a todos los trabajadores sin pagar un solo peso. Fue así que descubrieron que Alejandro no era el hombre quien decía que era, siendo una persona falsa, ganándose varios enemigos. Pero aún así seguía existiendo el gran enigma, el cual era el por qué matar a toda la familia, y no solo a Alejandro. Pues bien se dice que la venganza se sirve en plato frío. Además, ninguna de las personas que tuvieron conflictos con él era algún sospechoso por tal masacre. Entonces, ¿de quién se trataba? Camarena comenzaba a desesperarse, ya que nada surgía más allá del cómo era Alejandro y su familia. Pero aún así, no estaba dispuesto a dejar el caso, ya que sabía que lo tenía que resolver. Así que decidió cambiar el rumbo de la investigación. Y en lugar de investigar a las personas que tal vez lo conocían o tal vez no, decide investigar a la familia de la pareja por separado. Y descubrió que por parte de la familia de Alejandro no había muchos interesados en el caso. E incluso, la escuela la pasaron a nombre de otro integrante de la familia de Alejandro. Pero la familia de Febe era la más preocupada, ya que esta fue la primera que se comprometió en resolver el caso. La hermana cooperó con todo lo que podía y dijo que ella le había regalado un dije en forma de corazón a la hija mayor de Febe, a lo que dio el primer respiro de investigación, ya que dicho dije no se encontró en la escena del crimen. Aunque esto podría ser un gran avance, nada parecía tener sentido. Pero Camarena recordó que el pequeño niño no dejaba de mencionar que un doctor había operado a su madre y que por eso ya no despertó, a lo que comenzó a ponerse en la mira el hermano de Febe, el cual era médico. Pero una vez más, toda esta teoría se cayó por falta de pruebas. Todo comenzaba a perderse. Todas las notaciones de investigación era inútil. Sin embargo, algo daría un giro inesperado. Una llamada entró en el teléfono de Camarena, y fue ahí en donde comenzaba a tener esperanzas, ya que del otro lado del teléfono, una señora, que no quería decir su nombre, aseguró quién era el asesino de la familia Chávez. Camarena no desaprovechó la oportunidad y comenzó a anotar en su libreta. Fue así que Camarena le pidió una dirección, el cual anotó en su libreta, y fue rumbo a aquello, junto con unos compañeros, para no ir solo. Camarena no sabía si la información era verdadera o falsa, pero no estaba de más revisar, a ver qué se encontraban. Junto con una investigación, dieron con un nombre que no habían escuchado ni en los conocidos de la familia y vecinos, pues se trataba de José Julio Cipriano Luna. ¿Quién es este hombre que se consideró sospechoso?, te estarás preguntando. Pues Cipriano era un ojalatero en Ecatepec, pero hace un tiempo se había mudado a otro estado. Pero entonces, si es un ojalatero, ¿qué tiene que ver con la familia Chávez? Esta era una oportunidad para conseguir más información del caso, pero Cipriano se encontraba fuera de los límites de jurisdicción. Es aquí en donde había un gran conflicto, ya que si pasaba los límites, podría perjudicar la carrera de Camarena, pero por otro lado daría fin al caso de la masacre de Ecatepec. Es entonces que tocaría idear un plan para poder capturarlo. Fue así que con el equipo de Camarena planearon visitar el establecimiento del ojalatero, pero no como policías, sino como civiles para pedir sus servicios. Pero antes de esto, tenían que posicionarse bien para acorralar al sujeto. Una vez todos en posición, Camarena lo acorraló rápidamente, sacó la foto de la familia y comenzó a preguntar si los conocía. Pero con la simple mirada de Cipriano bastaba para que Camarena se diera cuenta de que él era el autor de tal masacre. Cipriano intentó sobornarlo con $10 millones a Camarena, pero este no cedería por nada. Entonces, ante la situación, Cipriano comenzó a decir todo lo que sabía del caso. José Julio Cipriano Luna, de 28 años, dijo que con otros cómplices y él
fueron partícipes del asesinato en la casa de la familia Chávez. En total eran 3, el cual era José Julio, el ojalatero, Adán Robledo, de 20 años, y Alejandro Cruz Ramírez, de 18 años. Camarena, al escuchar esto, sabía que por fin iba a cerrar el caso. Junto con apoyo de la policía del lugar, dieron con el paradero de los demás culpables del homicidio. Los capturaron para después ser interrogados individualmente. Dicho interrogatorio duró como un poco más de 6 horas y la verdad comenzó a salir a la luz. ¿Y cuál es esa verdad?, se estarán preguntando. Pues no se pierdan el siguiente capítulo. No es cierto, se los contaré a continuación. Escuchen con atención. Pues resulta que en la noche del 1 de diciembre de 1991 habían asistido a la misma fiesta de 15 años que a la familia Chávez acudió. Cipriano mencionó que él ya los conocía, ya conocía a Alejandro mucho antes de asesinarlo, ya que él había hecho un trabajo para él por uno de los autos que restauró. Sin embargo, como Alejandro siempre buscaba algo para no pagar, encontró su ventaja, ya que el ojalatero se retrasó un día para terminar el auto, ya que solo le faltaba pulirlo. Pero Alejandro, enojado y con una sonrisa, se llevó el auto y quedó debiendo alrededor de 600,000 pesos mexicanos, unos $33,000. Cuando se encontraron en la fiesta, Cipriano se acercó a la mesa de Alejandro para recordarle lo que tenía que pagar. Sin embargo, Alejandro dijo que no le daría ni un solo peso. Por otro lado, Adán, de 20 años, tenía sentimientos con la hija mayor de Alejandro. Dicho asesino se acercó a la hija y cuando éste se percató de que estaban hablando con su hija, este reaccionó de una manera compulsiva y le prohibió a Lorena hablar con él o cualquiera de su clase. Adán, enojado y ofendido, junto con sus cómplices, empezaron a idear un plan. Sumado el enojo y el alcohol, la idea aterradora de los 3 comenzó a entrar en vigor. Cuando la familia dejó la fiesta a las 10 de la noche, estos 3 aún se quedaron a beber un poco más, pues el ambiente lo ameritaba, e incluso el tiempo los favoreció, ya que Alejandro fue a beber un poco con su amigo. Poco rato después, los asesinos, con pasos entorpecidos, caminaron por Jardines de Morelos, y mientras caminaban y caminaban, dieron con la calle del Volcán y vieron la casa tan vistosa que se destacaba demasiado de las otras. Fue ahí que decidieron ejecutar el plan. Y recuerdan lo que les dije al principio, que la venganza se sirve en plato frío. Cuando estos encontraron la casa, se infiltraron rápidamente, y todos dormidos y la televisión encendida en la habitación principal, nadie se dio cuenta que alguien estaba ahí. Siguiendo con el sonido de la televisión, llegaron a la habitación principal donde dormía Febe y Alejandro, y para la mala suerte de ambos, este se encontraba borracho y dormido profundamente. Sin discutir ni nada, los atacaron. Mientras Cipriano daba apuñaladas a Alejandro, Adán amordazó a Febe para que no pudiera gritar. Entre forcejeos y más, uno de los asesinos fue al cuarto de las niñas y comenzó a atacarlas y a abusar de ellas. Con un cable y unas agujetas, las amarró a las 3. Poco tiempo después, terminando todo la aterrador masacre, escucharon que Alejandro sollozó y Adán, que tenía experiencia acarneando chivos, es decir, era un tipo que conocía cómo cortar la carne de los animales, regresó al cuarto principal y con su cuchillo comenzó a hacer cortes a cada uno de los integrantes de la familia, todos menos al hijo más pequeño, Alejandro. Debido al shock y la lesión en la cabeza, que solo lo dejó inconsciente, no se percataron de que el niño seguía con vida, siendo el único sobreviviente de tal masacre. Durante la investigación del domicilio de Cipriano, encontraron el eje de oro en forma de corazón, perdido, que tenía la hija mayor de Alejandro, siendo esta la cereza del pastel de las pruebas para confirmar los testimonios, al igual que una videocasetera. Tomaron pocas cosas, pero estas sirvieron como evidencia para el caso. ¿Y recuerdan la huella de sangre que encontraron en las sábanas de la cama de la habitación principal? Esta coincidía con los zapatos del ojalatero.
Y fue así que el 21 de marzo de 1992 fueron condenados a 40 años de prisión por cada uno de los asesinatos. Es decir, una condena total de 240 años. Eso, y más los otros delitos cometidos por robo a propiedad, abuso, portación de arma blanca, resultando finalmente con 260 años por la masacre de Ecatepec. Esto quedó marcado en la historia del municipio, dejando en claro que las autoridades no les importas y no investigarán a menos que tengas ayuda o conocidos de personas dentro de la política. Es por eso que en Ecatepec se vive y se cuentan historias realmente perturbadoras. Casos como estos hay muchos. Casos en donde las deudas pueden quitarte la vida y la de tu familia, metiéndote con la persona equivocada. Pues Alejandro se hacía de un hombre respetable, de una familia acomodada, apartándose de las personas que no podían tener su mismo nivel de vida. Y a pesar de que muchas personas fueron engañadas por él, sintiendo miedo de que al ser una persona con conocidos de un tanto poderosos e influyentes, pudiera hacer algo si reclamaba a la gente que estafó. Pero siempre va a haber alguien que toma la decisión de arreglar cuentas. Así que ya lo saben, Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias.